En el punto quinto lo que tienes que calcular son los puntos máximos, los puntos mínimos y los puntos de inflexión. Lo primero que se hace es calcular la primera derivada de la función que tengo en términos de x. Entonces, la primera derivada siempre representa en una gráfica o para una función siempre representa la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de la gráfica. Entonces, cuando se da un punto máximo o punto mínimo en la gráfica, la pendiente siempre vale 0. Entonces, puede igualar a 0 la función, y entonces al igualar a 0 la función, decimos que en esos puntos está el punto máximo o el punto mínimo, donde la pendiente es 0, lo que le digo, y hallamos los puntos de la pendiente. Entonces es decir que despejamos x. Para ese caso, entonces ahí como se da cuenta, se puede utilizar la ecuación cuadrática para resolver una función cuadrática. Pero yo lo simplifiqué, como el ejercicio no era tan complicado en esa parte, entonces lo simplifiqué y despejé los valores de x para los cuales la pendiente es de 0. Nos dio x igual a 0 y x igual a 4. Esos valores pues se lo reemplaza en la función de x para encontrar los valores de y, como quien dice, como para encontrar un par de coordenadas. Entonces encuentran las parejitas x, y esos son los puntos posibles máximos o mínimos. Bueno, después de haber calculado ya las coordenadas de los posibles puntos máximos o mínimos, calculamos la segunda derivada y utilizamos algo que se conoce en cálculo como el criterio de la segunda derivada. Entonces, al encontrar la segunda derivada, nosotros reemplazamos los valores de x de las anteriores coordenadas que encontramos. Si el valor me da, al reemplazar en la función de la segunda derivada, me da negativo, quiere decir que esa coordenada es un máximo. Si me da el valor, un valor positivo, pues quiere decir que esa coordenada es un mínimo. Eso es lo que se conoce, como les digo, el criterio de la segunda derivada. Luego calculamos los puntos de inflexión, o el punto de inflexión es el punto en donde la función cambia de concavidad, es decir, que se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. ¿Desde qué punto cambia esa inflexión? Entonces, para eso nosotros igualamos primero la segunda derivada a 0 y calculamos los valores de x. Entonces, al calcular los valores de x, pues nosotros tenemos la forma también de volver a calcular una coordenada. Entonces, ese sería el punto donde cambia la concavidad, como le digo, el punto de inflexión. Entonces, al encontrar el valor de x igualando a 0, la segunda derivada, nosotros calculamos ese punto. Evaluamos el valor de x y lo que nos dé sería el valor de la función en y. Listo. Bueno, después de eso, como aparece en la tercera foto, vamos a calcular los intervalos de concavidad. Entonces, los intervalos de concavidad se calculan de la siguiente manera. Entonces se utiliza la segunda derivada, por lo general se coge un punto de partida, utilizando la coordenada x del punto donde cambia la concavidad. Entonces usamos la segunda derivada, evaluamos un punto cualquiera de ambos lados, tanto de la izquierda como de la derecha, y si se obtiene un valor negativo en ese intervalo, entonces es cóncavo hacia abajo. Si se obtiene un valor positivo en ese intervalo, es cóncava hacia arriba. Como se da cuenta, nosotros nos dio que la función es cóncava hacia abajo a partir de menos infinito hasta 2. Y es cóncava hacia arriba desde 2 hasta más infinito. Ahí en las imágenes